Señor les bendiga una vez más, amada audiencia, hermanos y amigos. En esta hermosa oportunidad vamos a estar tratando la verdad acerca sobre las Escrituras. Si alguno de ustedes tiene alguna pregunta acerca de las Escrituras, puede enviarlos un correo y con todo el amor de Dios estaremos correspondiendo a su pregunta. Así es de que sin temor puede llamar, enviar un correo, o si gusta llamar también puede llamarnos, y con el amor de Dios y la gracia del Espíritu Santo pues estaremos correspondiendo a su pregunta. Así es de que vamos a pasar rápidamente al tema la verdad sobre las Escrituras, y estaremos desglosándolo bajo el pensamiento, la inspiración de las Escrituras. Hablar de la inspiración de las Escrituras es un tema muy bonito, en la cual los enseña los propósitos de Dios, cómo Dios se reveló en las Escrituras, a quienes Dios se reveló, y podríamos hablar acerca de la inspiración que es necesaria para salvaguardar la revelación de Dios. Dios se revela a través de la naturaleza, se revela a través de la humanidad, a través de la historia se ha revelado. También Dios se ha revelado en una forma especial, la revelación, la cual llamamos la revelación especial, a individuos específicos, ¿verdad? Así es de que quédese con nosotros en sintonía y vamos a entrar rápidamente al tema. Me gustaría leer una lectura bíblica, la cual es Juan capítulo 5, verso 39, donde dice la palabra del Señor: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo, escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Vamos a estar hablando acerca de la revelación que está escondida en las Escrituras y la veracidad de ellas. Hablar de inspiración, dijimos primeramente que es para salvaguardar la revelación de Dios. Podríamos hablar acerca de la revelación que hay en las Escrituras en la naturaleza. El salmista David dice: los cielos cuentan tu gloria y los firmamentos tus maravillas. El Salmo también 29 también habla diciendo de esta manera: de Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y en los que en él habitan. Acerca de la humanidad, Dios los ha hablado a través de las diferentes sociedades que han habido, la antediluviana, la postdiluviana, y en estos tiempos Dios los está hablando a través de la misma humanidad, cómo se ha corrompido y también cómo hombres de Dios se han levantado predicando esta palabra. También la revelación especial. Tenemos un ejemplo cuando el Señor Jesucristo le pregunta a Pedro: Pedro, ¿quién crees que yo soy? Y él le dijo: yo creo que tú eres el Hijo del Dios Altísimo. Entonces es una revelación especial. A muchos Dios se les ha revelado también a través de milagros, y así han conocido al Dios que se revela a través de la Escritura y todo lo que hay en el mundo. Pero pasemos más adelante. Inspiración es el soplo de Dios. Oiga bien, que viene al hombre para escribir lo que Dios quiere comunicar al mundo entero. Hablar también de revelación es la supervisión del Espíritu Santo sobre el hombre para escribir los pensamientos de Dios o la palabra de Dios. En Juan capítulo 1 vemos que dice la palabra del Señor en el versículo 1 que en el principio era el Verbo y el Verbo era con Dios. Jesús era la palabra, pero ahora vemos que esa palabra que era en el principio se reveló tomando forma de hombre. Pero también Dios los ha dejado una revelación de la palabra escrituraria, en la cual es las Santas Escrituras, la Biblia. Amén. Vamos a estar viendo también lo que es la perspectiva del apóstol Pablo acerca de las Escrituras. Si gusta, vamos a leer una lectura también en lo que es la segunda carta de Timoteo, capítulo 3, versos 16 y 17. Lo que es la perspectiva de la inspiración de la Escritura que tenía el apóstol Pablo, donde dice la Escritura de esta manera: precioso es el Señor, toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia,
a fin de que el hombre de Dios sea enteramente preparado para toda buena obra. El apóstol Pablo creía a 100% que la Escritura era inspirada por Dios. ¿Por qué? Porque él dice que era judío de judíos, o sea, hebreo de hebreos y fariseo de fariseos, instruidos a los pies de Gamaliel, uno de los más famosos rabinos y maestros doctores de la ley de la antigüedad. Pablo conocía las Escrituras, que eran veraces, que eran inerrantes, que eran sin margen de error. Pero algo muy impresionante también que el apóstol Pablo habla acerca de ello, podíamos verlo en Romanos capítulo 15, verso 4, que este es un verso muy clave también. Y vamos a verlo en el verso 15, verso 4, donde dice: porque las cosas que se escribieron antes para nuestra enseñanza se escribieron a fin de que por la paciencia y la consolación de las Escrituras tengamos esperanza. Amén. Vemos ahí que a través de la inspiración de la Escritura nosotros tenemos una enseñanza que los produce en nuestra alma una esperanza de gloria, que esa esperanza de gloria es Jesucristo. También dice el apóstol Pablo a Tito, y dice estas palabras: palabra fiel es esta y digna de ser recibida por todos. Esta palabra es fiel, amado oyente, amado amigo, amado hermano. Esta palabra es la palabra de Dios, la única que transforma al hombre, la única que trae esperanza a tu alma, la única que te enseña el camino a la vida eterna, que es Cristo Jesús. Ahora bien, vamos a hablar también la perspectiva que tuvo el apóstol Pedro acerca de las Escrituras, de la palabra profética que encontramos en la palabra de Dios. En el capítulo 2 de Segunda de Pedro, verso 20 y 21, dice la Escritura: entendiendo primero esto, que ninguna profecía de la Escritura es de interpretación privada, porque nunca la profecía fue traída por voluntad humana, sino por los santos hombres de Dios que hablaron siendo inspirados por el Espíritu Santo. Podemos ver ahí el punto acerca quién fue que inspiró la Escritura. Vemos el papel del Espíritu Santo inspirando a los apóstoles para escribir esta palabra. Ahora bien, ninguna escritura es de interpretación privada. La Escritura, amados amigos y hermanos, nunca alguien la tiene oculto. La Escritura es revelada. Por eso dice que estos hombres escribieron siendo inspirados por Dios y la Escritura no está cubierta, se ha dado a conocer. Ahora bien, también podemos ver acerca de los misterios, las profecías que fueron reveladas en ellos. Y uno de los misterios tan lindos que en la cual la humanidad alcanza la salvación y la elección de Dios y la regeneración del Espíritu Santo es en la primera carta de Pedro, en el capítulo 1, verso 1 y 2, donde el apóstol Pedro alienta a través de la palabra a un pueblo que estaba pasando en persecución para los tiempos del emperador romano Nerón, a la cual también el apóstol Pedro fue muerto por él. Pero el apóstol Pedro le dice a aquellas personas, a aquellos hermanos que estaban en persecución: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión en el Ponto de Galacia, Capadocia y Bitinia, elegidos, dice, escuche bien esto, elegidos según la presciencia de Dios, el conocimiento anticipado de Dios de las cosas, Padre, en santificación del Espíritu Santo, la santificación del Espíritu Santo en nuestras vidas. Y también dice acá, con la sangre de Jesucristo para la gloria y paz sean multiplicadas a Dios, para ser rociados con esa sangre del Señor, para que seamos obedientes. Escuche bien esto: elegidos por el Padre, santificados por el Espíritu Santo y rociados con la gloriosa sangre de Jesucristo. Cosas, hermanos, que los traen esperanza a nosotros, que están en las Escrituras.
para el pecador, aquel que se ha apartado de Dios. La palabra pecador suena fuerte muchas veces, pero hay que saberla decir de frente. El pecado, amados hermanos, es la que separa al hombre de Dios. Pero la Escritura te enseña a cómo ya no estar separado de Dios, sino estar cerca de Dios. A través de la Escritura encuentras el camino y ¿quién te reconcilia con el Padre? Que es a través de Jesucristo y como hemos venido caídos, tenemos al Espíritu Santo que los regenera para poder tener una comunicación directa con el único Dios, el Padre Celestial. También veamos otro punto muy especial. La perspectiva del mismo Hijo de Dios, nuestro Salvador Jesucristo, la esperanza para el mundo. La perspectiva de Cristo de las Escrituras, y él aprueba que la Escritura, o sea, el Antiguo Testamento, el canon, o sea, el pacto antiguo, la ley, fueron inspiradas por Dios. Lo que es el Pentateuco, lo que son los profetas, lo que son los salmos, han sido inspirados por Dios. ¿Qué dice Jesucristo en el capítulo que leímos primeramente en Juan capítulo 5, verso 39? Escudriñad las Escrituras. ¿Por qué dice Jesucristo escudriñalas? Porque Él, oiga bien, dice que las Escrituras hablan de Él, dan testimonio de Él y en ellas se encuentra la vida eterna. Escuche bien esto. No podemos decir que las Escrituras las escribió un hombre común. No, podemos decir que la escribieron hombres de diferentes clases sociales. La escribieron reyes, las escribieron profetas, las escribieron, campesinos, las escribieron pescadores, las escribieron doctores, las escribieron también hombres comunes como todos nosotros, con habilidades grandes y muchas veces con capacidades menores, pero algo muy maravilloso, que fueron inspirados por el Espíritu Santo de Dios, en la cual el Espíritu Santo soplaba en ellos. Por eso es que la inspiración, la palabra inspiración viene de soplo, ¿verdad? Entonces vemos ahí que estos hombres escribieron siendo inspirados por Dios. Y Cristo también habla con el propósito que la Escritura fue inspirada. Veamos en Juan capítulo 17, verso 3. El propósito también por qué fueron inspiradas las Escrituras. Cuando Jesús está orando por sus discípulos, dice esta expresión muy maravillosa, capítulo 17 de Juan, verso 3. Y esta es la vida eterna. Escuche bien esto. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, y al único Dios verdadero, y a su Cristo, a quien has enviado. Yo te he glorificado en la tierra, he acabado la obra que me diste que hiciera. Ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuvimos en el principio. Ahora bien, acá en el verso dice, ahora pues, Padre, glorifícame tú para contigo con aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Mire qué lindo. Aquella gloria que tuvo con él antes que el mundo fuese. Dice Juan capítulo 1, verso 1. En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, porque el Verbo era Dios. Filipenses también habla acerca de esa gloria que tuvo Jesucristo con el Padre en el principio. Filipenses capítulo 2, verso 6, vamos a ver ahí en la Escritura esa armonía, esa unidad perfecta y preciosa que había. Dice la Escritura en el capítulo 2 de Filipenses, verso 6, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó de sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre
que es sobre todo nombre, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra. Mire qué lindo, que le dio el Padre un nombre que es sobre todo nombre en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, para que en el nombre de Jesús toda rodilla se doble a glorificar su bendita gloria. Por eso puedo decirte, amado hermano y amigo, que Jesucristo es la esperanza de gloria para el mundo entero. No es el gobierno, no es otro hombre de la tierra, no es un personaje religioso, no es un presidente, sino la esperanza del hombre y del mundo entero se llama Jesucristo. La Escritura lo dice, la inspiración de la Escritura lo revelan a Él. Precioso es Dios. Veamos también qué dice Lucas acerca de la inspiración de la palabra de Dios. Lucas 24, 44. Qué lindo es el Señor. Precioso es Dios. Mire qué preciosa esta palabra, en la cual dice el verso 44. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, estando aún con vosotros, que es necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Vemos que las Escrituras han sido inspiradas por Dios y Jesús las aprueba como palabra de Él. Precioso es Dios. Ahora bien, también les abre los ojos, les abre el entendimiento ahí en esta Escritura para que ellos comprendan que la palabra que ellos estudiaban era inspirada por Dios y daban a conocer al único Dios verdadero. A los fariseos les dijo, escudriñad las Escrituras, porque en esa inspiración se estaba salvaguardando la revelación del Hijo de Dios, Jesucristo. Ahora bien, Mateo capítulo 5, verso 17 y verso 18 también habla de esta manera. Veamos ahí en el Evangelio según San Mateo capítulo 5, dice la palabra del Señor, versos 17 y 18. No penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir la palabra de Dios. ¿Cómo era eso que Él venía para cumplir la palabra de Dios? Porque estaba escrito que iba a venir un Salvador, que iba a nacer de una virgen, que iba a entregar su vida por nosotros. Isaías 53 habla de que fue inmolado por nosotros, por nuestros pecados, y que Él es nuestro Salvador. Esa palabra venía a cumplirle. El verso 18, porque de cierto os digo que hasta que no pase el cielo y la tierra, ni una jota, ni una tilde pasará de la ley, hasta que todo esto se haya cumplido. La palabra de Dios es verdad, es eficaz, no miente. La palabra de Dios no necesita que ningún hombre la defienda. Ella misma es verdad. Una verdad que no sea verdad se defiende, pero una verdad que es veraz, inequívoca, toda falsedad que se apega a ella, cae lo falso y la verdad siempre se mantiene firme, se mantiene recto. Ahora bien, cuando hablamos de que es confiable la palabra de Dios, es confiable. Dios le habló a Isaías, a Jeremías, acerca de esto. En el capítulo 30 de Isaías habla de que se guardara la revelación de Dios en escritos, en tablas, en rollos, en pergaminos. Dice Isaías 30, verso 8, de esta manera: precioso es Dios. Ve pues ahora y escribe esta visión en una tabla delante de ellos y regístrala en un libro para que quede hasta el día postrero de eternamente y para siempre. Por eso esta palabra, muchos gobernantes han tratado de destruirla, quemarla, desaparecerla, pero Dios dio un mandato que se escribiera en tablas, en papel, en libro, para que estuviera de generación en generación.
Oiga bien esto, para siempre. El cielo y la tierra pasarán, pero esta palabra permanecerá. Gloria sea al Señor. También dice Jeremías capítulo 30, verso 1 y verso 2 de esta manera. Dice, palabra de Jehová que vino a Jeremías diciendo, así habló Jehová, Dios de Israel, diciendo, escribe en un libro todas las palabras que te he hablado. Todas las revelaciones que estos profetas recibieron han quedado marcadas en historia. Hemos visto que hace cientos de años se cumplieron y se vienen cumpliendo cada una de ellas. La palabra de Dios es eficaz. Dios, amados hermanos y amigos, reveló la Escritura. Ahora bien, ¿a quiénes? A hombres santos, hombres escogidos por Dios. ¿En cuántos idiomas se reveló la Escritura? Fue escrita la Escritura. La Escritura fue escrita en 3 idiomas. En hebreo, en arameo, que hablaban los caldeos en el tiempo de la deportación de Babilonia, y en griego, que fue escrito el Nuevo Testamento para los tiempos de Jesús y los apóstoles. Ahora podemos ver que tenemos cientos de traducciones, en cientos de lenguajes. Dios ha querido que su palabra se conozca en forma sencilla y en todos los lenguajes del mundo. Escuche bien esto, para que conozcamos que hay un Dios verdadero que inspiró la palabra para darse a conocer Él mismo y mostrarle al hombre que hay un plan eterno de salvación para él, para que no se pierda, mas que tenga vida eterna en Cristo Jesús. Ahora bien, podemos ver también que la Escritura fue inspirada por Dios para que el hombre conozca a Dios, porque Dios no es deducible. Nadie puede decir, Dios existe de la noche a la mañana. No, Dios tiene que hablarle al hombre y decirle quién es Él. Y Dios se reveló a los patriarcas, a aquellos hombres del antaño, y en estos postreros tiempos, dice Hebreos, que Dios habiendo hablado a los padres de muchas maneras, a través de los profetas, en estos tiempos los ha hablado a través de Jesucristo, a quien constituyó coheredero de todas las cosas. Precioso es el Señor. Así es de que, amados hermanos y amigos, creamos que la Escritura es la verdadera palabra de Dios. El hombre tiene la autoridad de Dios para hacer una exégesis de la Escritura, sacar las verdades de la Escritura, no una exégesis, ponerle la Escritura. Usted puede sacar la verdad, no poner sus verdades sobre ella. La palabra de Jesucristo dice, y conoceréis la verdad, y la verdad los hará libres. Jesucristo es la verdad, el camino y la vida que conduce al Padre. Que el Señor me los bendiga y los vamos a estar viendo con la ayuda del Señor en el siguiente capítulo, donde estaremos tratando un tema muy importante de lo que es la revelación del Apocalipsis.